Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, maestra. Bonito inicio de semana a todos. Maestra, disculpe, le quería preguntar, ¿puedo mantener mi cámara apagada? Lo que pasa es que bueno, no sé, pero acá estuvo lloviendo bastante y al menos Wi-Fi no tengo solo internet por cable, pero se me está yendo. Ah, muy bien, sí, sin problema, está bien. Maestra, yo también no tengo internet, estoy por datos, de hecho, por eso no prendo mi cámara. Ok, bueno, a ver cuánto aguanta. Muy bien, qué bueno que andan por aquí a pesar de las complicaciones de las lluvias que nos deja el huracán, este y otros que vienen, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio explicando la otra parte que estaba comentando la semana pasada, ¿no? La diferencia entre valores y emociones. Ese tema habría que analizarlo también, porque si vieron o si notaron ustedes en la lista de valores, vemos ahí varios valores que se asocian a las emociones, como es el amor, la amistad, la alegría. Pues son palabras, digamos, sinónimas, ¿no? Entre las emociones y los valores, pero la diferencia sería el enfoque. Las emociones, por un lado, se definen de una manera y los valores de otra. Entonces vamos a empezar con ese tema. Y posteriormente me gustaría que participaran al menos cinco personas, 5 integrantes del grupo, mostrándonos su cartel. ¿Cuándo fue que nos vimos? ¿El miércoles pasado o el martes? No me acuerdo. Bueno, la semana pasada que nos vimos, algunos dieron a conocer la definición de su valor. Va a ser importante que los retomemos de vez en cuando. Entonces, bueno, 5 personas hoy, 5 mañana y así vamos a ir comentando las definiciones. Y tengo pendiente preguntar también acerca de dónde subir las tareas. Tal vez yo me confundí, tal vez no recibí la información a tiempo, pero me comentaban, ¿no? Que si se subían a plataforma o si se subían en otro lugar. Y bueno, desde mi punto de vista, si la plataforma está activa, pues ahí es donde tendrían que alojarse, pero si me dan otra indicación, pues ya les diré, ¿no? Entonces también tengo pendiente eso con todos mis grupos. Y vamos entonces a revisar las diapositivas de hoy. Bien, ¿me dicen si se ve la pantalla completa? Sí, maestra. Cuando se empiece a ver también. Ah, ok, ahí está. Creo que ya está. Bien, la diferencia entre valores y emociones. Ustedes ya llevaron cursos de educación emocional, creo que incluso se llama así la materia, ¿no? Educación socioemocional. Brevemente, háganme una semblanza de lo que vieron en esta materia. ¿Cómo la abordaron? ¿Qué temas vieron? Díganme un poquito acerca de eso. Vimos acerca de cómo regular nuestras emociones, de educación socioemocional, ¿no? Sí, educación socioemocional. Sí, vimos de cómo regular nuestras emociones y eso. Eso fue lo que más se me quedó marcado. Ah, ok, muy bien. También, bueno, vimos distintas situaciones como de conflicto. La diferencia entre, se me fue la palabra, pero es de cuando el problema es entre personas y cuando el problema es interno. Ah, e intrapersonal. Ujú, Ajá, ujú. y pues, como decía mi compañera, sobre cómo regularlo y también hasta cierto punto sobre cómo manejar pues la falta de inteligencia emocional en las personas, cómo manejarlo, cómo manejar esas situaciones. Muy Una bien. persona está actuando sobre mí como con falta de inteligencia emocional, ¿cómo voy a tomar eso y cómo voy a intentar ayudar a esa persona? Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Algún otro tema que recuerden de la materia de educación socioemocional? ¿Alguna práctica o algo que hayan hecho ahí en esta materia? ¿Alguna definición concreta? No, la verdad ya no recuerdo más. ¿No? Ok, bien. Está claro que la educación socioemocional tiene que ver con la forma en la que nos manejamos o manejamos también las emociones nuestras y las que vienen del exterior, ¿no?
y cómo vamos navegando entre ese mar de emociones que hoy día pues está demasiado exacerbado, ¿no? Y digo exacerbado porque en tiempos pasados, no muy lejanos, ¿verdad? Eran temas tabúes incluso, ¿no? El decir te quiero, el decir te amo, eran expresiones que tal vez no las enseñaban en casa, ¿no? A la larga, cuando ibas creciendo, pues ya, solito te ibas soltando y solito ibas diciendo qué sentías. Pero no era tan común. Hoy día sí, y se ha exacerbado pues con tantos medios de comunicación alrededor, con las formas, ¿no? Las prácticas que se hacen en redes sociales. Y en fin, también la mercadotecnia ha contribuido mucho, ¿no? Con incluso este marketing emocional que le llaman, ha contribuido mucho a que las emociones estén muy marcadas, se vean claramente cuáles son y cómo son. También estuvo en boga a partir de que lanzaron esta película muy... ay, ¿cómo se llama esa película? De donde está tristeza, alegría y todos ellos. Curiosamente, no. Intensamente. Intensamente. Curiosamente, sí. No, intensamente, exactamente. La película de Intensamente, también, ¿no? La explicación a nivel infantil o a grado infantil de cómo se trabajan estas emociones básicas y ya, pues, como les digo, ¿no? Volverlas a identificar, saber bien de dónde provienen, cuáles son sus funciones en la vida cotidiana, pero, pues, sin duda, esa es una parte del todo, una parte del todo lo que podemos hablar de conducta humana. Entonces, ¿será lo mismo educar en valores que educar emocionalmente? ¿Se complementan estos campos? ¿En qué son distintos estos campos también? Esta es una pregunta igual para iniciar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se marca la distinción entre lo que es un valor y luego una emoción? Maestra, yo diría que se complementan, pero los valores son como, se comparten y como que se comparten con las personas y se llevan a cabo. Y las emociones, pues yo siento que es más como autorregularte a ti como persona y saber cómo puedes actuar de acuerdo a los valores. Muy bien. Eso es lo que yo pienso. Estoy de acuerdo contigo, Carlita. Sí, efectivamente, también los valores, digo, las emociones tienen mucho que ver con la autorregulación. También yo diría otra palabra alternativa, ¿no? Que sería la autocontención, ¿no? Porque cuando estás sintiendo mucha furia, mucha ira, pero la contienes por el que dirán, por que a lo mejor no es el momento adecuado, porque la persona que tienes enfrente es tu jefe o es tu maestro o es X persona, entonces la autocontención también muchas veces reprime la emoción, ¿no? Y algunas personas lo pueden hacer, otras no tanto, pero tiene que ver más con el instinto, con los impulsos, ¿no? Con esto que se siente en el cuerpo cuando está la emoción presente. En el caso de los valores es más bien un principio filosófico que no tendría mucho que ver con la parte instintiva, pero que se va a reflejar en la conducta también. Muy bien, Carlita. Pues vamos adelante, ¿no? Tenemos los valores. Los valores que su existencia, ya dijimos, es intangible. No podemos ver caminando a los valores en sí, no podemos darle una forma específica. Son, digamos, son conceptos en sí y se encuentran en el mundo de las ideas. Por eso decía que es un tanto filosófico, ¿no? Al igual que el pensamiento se desarrolla en los actos. Y esta es la palabra más importante, ¿no? La de los actos. Desarrollar un valor en el acto humano tiene que ver con, primero lo pienso y luego lo actúo. ¿Bien? A diferencia de las emociones, tienen componentes totalmente aprendidos. En nuestro caso, se desarrollan conforme vamos aprendiendo a vivir en sociedad, ¿no? Llámese la sociedad familiar, después el núcleo social que sigue, que sería la comunidad, y posteriormente todo el conjunto de una nación, ¿no? No se nace con ellos. En el caso de las emociones, sí, paulatinamente, conforme vamos desarrollando evolutivamente, las emociones nos van acompañando, porque son reacciones. Bien, entonces son actos aprendidos, los valores, y se perciben en la forma como actuamos con el componente emocional incluido, dice ahí.
Ajá. Ahorita vamos a ver cómo es eso, el componente emocional incluido. Bien, las emociones por su parte son reacciones que expresamos a través de nuestros gestos, actitudes, comportamiento y que son emitidas cuando se recibe un estímulo. En efecto, las emociones son reacciones impulsivas, fisiológicas, es decir, que las vamos sintiendo, ¿no? Cuando estamos emocionados, pues las palpitaciones son muy rápidas. También cuando estamos asustados sentimos lo mismo, ¿no? Palpitares, sudoraciones, sentimos a lo mejor temblores, ¿ok? Cuando estamos, en el caso de la tristeza, ¿no? Cuando nos sentimos tristes o con melancolía, todo eso baja la energía de nuestro cuerpo, así que sí podemos percibir en qué estado emocional nos encontramos de acuerdo a la reacción corporal o fisiológica. Y por supuesto, pues también son parte de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que no solamente humana, también la naturaleza de cualquier ser vivo, ¿no? Las emociones forman parte de su forma de responder ante las circunstancias. Sin embargo, la manera de manifestarlas y la intensidad depende de las experiencias. La famosa autorregulación que estaban comentando. Ujú. Entonces, para definir valores, podríamos decir que es un acto aprendido que se desarrolla en la conducta humana, pero que antes de desarrollarlo tienes que pensarlo. Tienes que estar consciente de lo que vas a reaccionar. En el caso de las emociones, muchas veces no. Simplemente reaccionamos, ¿no? Simplemente se nos ve el gesto, la actitud de la respuesta inmediata que tiene nuestra forma de reaccionar una emoción, ¿no? Ustedes han visto análisis de, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman? De expresión corporal. ¿Han visto eso? Sí, yo sí he visto. A mí me gusta mucho verlos. Exacto. ¿Qué es en lo que se fija el analista para hacer un En análisis las, si la en persona las miente o no? microexpresiones y en Exacto. los movimientos corporales. Exactamente, ¿no? En los cambios en toda la reacción física, ¿no? El movimiento de las manos, la postura, que si levanta las cejas, que si frunce el ceño, ¿no? Que si ya hizo alguna reacción aquí en la boca, ¿no? Las microexpresiones que comenta la compañera Luz, ¿no? Entonces, hay una lectura, pues, de toda nuestra expresión física. ¿Sí? ¿Alguien iba a platicar algo? Profa, buenos días. Buenos días. Le comento que acabo de entrar porque no me dejaba entrar el link, no sé qué sucedía. Ah, ok, no te preocupes, qué bueno que ya estés aquí. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces sí, las emociones, aunque a veces queramos esconderlas, se van a reflejar de una u otra manera. Ujú. Y en el caso de los valores, es tajantemente una cosa o tajantemente otra. Quiere decir que si estás pensando en actuar conscientemente mal, pues lo vas a hacer y lo vas a desarrollar. Y si estás pensando actuar conscientemente bien o de la forma correcta, pues también lo vas a desarrollar. En el caso de las emociones son más transparentes. Son casi inmediatas, ¿no? Y en el caso de los valores no, hay que pensarlo un poquito más. Esa sería la ligera diferencia. Bien, ahora como dije, la parte filosófica o la rama de estudio del pensamiento que estudia esto es la filosofía. Y dentro de la filosofía hay otras subcategorías que se dedican a cada parte de la conducta humana también, en el caso del estudio de los valores, ¿no? Está la axiología, que proviene del griego axios, que bueno, que en su lectura puede definirse como la acción. Entonces, la axiología estudia las acciones. La palabra acción va a ser muy importante en esta materia, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con el acto humano. Del otro lado está también la parte noseológica o la noseología, que proviene del griego gnosis, que significa conocer, del acto de conocimiento, y que por su lado, ¿no? Sabemos que a veces tenemos el conocimiento, pero no lo usamos. En muchas ocasiones de los actos humanos esto sucede así, ¿no? Sabemos que hay que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, una cosa es tener el conocimiento y otra actuar en consecuencia. También tenemos esta otra parte que es la ontología. La ontología se dedica al estudio del ser,
en su forma más grande, ¿no? Casi podríamos decir en su forma metafísica. Más allá de lo que vemos, hay un conocimiento mayor del ser, ¿no? De quiénes somos, de qué estamos haciendo aquí, de cuál es nuestro lugar en el universo. Todas esas cuestiones filosóficas se manejan de ese lado, ¿no? De la existencia del ser mismo. Así que hoy sabemos que la filosofía maneja estas tres áreas y que la forma de observar los valores va a ser dentro de la axiología, sin perder de vista que también debemos de fortalecer el conocimiento y la reflexión sobre el ser, ¿no? En su lado más profundo. Bien, con este tema de la filosofía también hay que entrarle a otro tema que es definir ética y moral. Vamos a quedarnos en esto, en lo de la definición de ética y moral, porque a partir de aquí, pues, necesitamos hablar de otros temas, ¿no? O profundizarlos. En el caso de la ética, si alguien me ayuda a leer, ¿qué significa ética? Yo. Adelante, Luz. Viene del griego ethos, que significa costumbre. Es el estudio filosófico y científico de la moral y es teórica. Lo teórico es lo ideal. Trata sobre la razón y depende de la filosofía. Léase como sabiduría. Trata de desentrañar precisamente lo universal y sustancial de las distintas épocas y diversas culturas. Muy bien, gracias, Luz. Proviene de la palabra griega ethos y significa costumbre, o sea que es algo que hemos venido repitiendo de generación en generación. Tiene que ver con aquello que es lo ideal, aquello que representa ese margen ideal del ser humano. Podríamos llamarle a esto la perfección del ser humano, ¿no? Y a partir de esa perfección, que es tal vez inalcanzable, pero posible de alcanzar, dirían por ahí, sería perfectible, ¿no? Es inalcanzable, pero es posible de alcanzar. La perfección del ser, tratándose también de que vaya correspondiendo a sus propias ideas. Por eso dice aquí que es lo ideal. Bueno, conlleva también un conocimiento profundo de todas las cosas, de todos los actos humanos, de todo lo que sucede alrededor. Este conocimiento profundo se podría llamar sabiduría, ¿no? Cuando defines qué es sabiduría para ti, vas entendiendo, vas comprendiendo que hay cosas que son superficiales y otras que son mucho más importantes que eso que es superficial. Entonces, lo que hace la ética es desentrañar, como lo dice aquí, lo universal y sustancial de las distintas épocas y diversas culturas. Trata de ver que todos en general hemos estado buscando sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso es la ética. Vamos a conocer un poco más sobre la ética con la lectura del libro que les comenté. Ahora bien, por otro lado está la moral. ¿Quién nos ayuda a leer moral? La leo yo, maestra. Adelante. Viene del latín mos, que significa hábito o costumbre. Es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. No es una ciencia, es una práctica. Es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad. Bien, lo más importante aquí es pensar, gracias Carla, pensar en que las dos palabras podrían ser sinónimas, ¿no? Ética y moral tienen el mismo significado. Sin embargo, la ética nos dice corresponde al estudio más profundo de la conducta humana y por tanto sería, como les digo, sería un código de conductas que tienden a lo perfectible, ¿no? En el caso de lo moral, son normas que cada sociedad ha ido implementando y que dan por hecho que es lo mejor para cada una de estas sociedades, ¿no? Por eso dice aquí que poseen marcadas diferencias respecto a las normas de otra sociedad.
Como ven, el comportamiento humano, a pesar de que podría ser igual en cualquier lado, tiene su parte muy particular, tiene su lado muy particular, en el que la práctica hace o corresponde a una conducta moral, pero que dicha conducta moral es aceptable en ese lugar. Así que es un hábito, una costumbre que en la práctica se ha ido aceptando o dando por hecho de que está bien. Bueno, como es una práctica, no es una ciencia la moral, podemos decir que hay códigos morales aprendidos. Déjenme recordar otra palabra. Poder, o sea, se podría decir como que es un poder, no un poder, sino es como la aceptación de ciertas conductas que sí tienen cierta influencia en las personas que viven dentro de una sociedad y que son normas entendidas, sobreentendidas, pero que no están reguladas en ningún lugar. O sea, más bien son como aceptadas en el medio, pero no están reguladas en ningún lugar. O sea, que no tienen este código manifiesto escrito y que todos lo sobreentienden, ¿no? O sea, que cada lugar, cada sociedad se rige por estas normas morales que quién sabe quién dictaminó, pero que son entendidas en la sociedad. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que en la práctica está bien en cualquier otro lugar, pero que en el nuestro no. Ahora que estamos viendo cómo, de nuevo, el Estado afgano se encuentra en conflicto, hemos estado apreciando en las noticias lo mismo, ¿no? Las preguntas que nos hacemos con respecto a las mujeres en este estado, ¿no? En esta nación. Las mujeres afganas tienen que estar completamente cubiertas. Tienen que guardar silencio. No tienen derecho a una educación superior, ¿no? Etcétera. Entonces, son normas, son códigos que han ido aprendiendo a lo largo del tiempo de distintas generaciones y que han sido aceptadas por esta sociedad, pero son códigos morales que aquí, por ejemplo, en nuestra sociedad, no aceptamos, ¿no? ¿O ustedes aceptarían vivir de esa manera? No, por mi parte no. Entonces, pues, sucede por la razón de que no estamos ahí, ¿no? Si hubiésemos nacido ahí, tendríamos ese código moral, lo hubiéramos aceptado, porque es lo común, y entonces, pues, vea, vivimos con eso, ¿no? Pero no, nacimos en otro lugar, y a diferencia de este estado, pues ya hay mucha distancia, ¿no? Entre estas costumbres morales de aquí y otras. ¿Qué costumbres morales tenemos aquí los mexicanos, las mexicanas, que a diferencia de otras sociedades no podrían aceptar? A ver, piénsenlo un poquito. Bueno, tengo uno que parece tonto, pero es bastante gracioso. Ajá. A casi todos los extranjeros, al menos lo que es Estados Unidos y Europa, les sorprende la costumbre de reciclaje que nosotros tenemos, y es una costumbre pues X, que es como, por ejemplo, todos los envases de otra cosa los usamos para cualquier otra cosa. Todos los envases de plástico duro que puedan servir los reutilizamos. Y eso Sí. es una costumbre que pues en general, al menos yo me acostumbré a que pues si funciona, ¿para qué lo vas a tirar? O sea, tiene alguna función, y si lo tiras solo generas basura. Si lo guardas te sirve de mucho, porque pues te ayuda a guardar muchas cosas, usarlo como un vaso grande, que casi no hay vasos grandes, no sé, cosas así. Y ellos no, ellos es como que ya no sirve y es basura. O sea, ya me acabé lo que tenía y es basura. Y les parece extraño, y en algunos lugares e incluso podría parecer como que pues ofensivo, porque pues tienen el dinero para comprar un traste que sustituya la función que este traste podría utilizar, cuando este traste no es más que basura. Es correcto. Es correcto, sí. Sí, estas prácticas que hacemos también aquí en México, ¿no? Que nos reímos de eso porque precisamente, ¿no?
los utilizamos o le hacemos diferentes usos. Y que mencionas una cultura del reciclaje muy diferente a la de otro país, a la de otros países, ¿no? Ok, Anaí, adelante. Esta no es material como la de Azael, más de personas, de que por ejemplo en países de Asia es muy importante el nivel, o sea, mientras más viejo seas, más respeto le debes de tener. Igual aquí, mientras más viejo seas, más respeto tienes, ¿no? Pero aquí no es tan importante el respeto, es como de que si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. Y Ujú. allá, aunque los señores pueden ser muy groseros contigo, tú nunca les debes de faltar el respeto. Y también hay otra cosa que, por ejemplo, allá los mayores comen primero y aquí los chiquitos comen primero. Al menos en mi familia, siempre los papás o los abuelos dicen, no, que coman primero los chiquitos y ya después nosotros. Ujú. Es como para decir, ¿no? Pues que primero se alimenten los chiquitos y así queda comida nosotros, nosotros comemos eso. Al Ok. menos es lo que he notado que varias familias hacen aquí en México. Ujú. Muy bien, gracias Anaí. También otro ejemplo más de las conductas morales que aquí aprendimos, ¿no? Y bien, me hizo recordar lo que dijo Anaí, a la anécdota que comentó Yokoi Kenji, ¿no? Una anécdota que de su infancia, en la que él visitó Japón y él había estado acostumbrado a la forma colombiana, ¿no? Su madre es colombiana, su padre es japonés, y que pues ya llevando varios años de la manera colombiana, ¿no? Su forma de expresión, su forma de conducta, llega a Japón y sale a jugar la pelota y resulta que empieza a hacer mucho escándalo, mucho ruido, ¿no? Tal cual como lo harían los niños colombianos, ¿no? Y en Japón dice que, bueno, pues es más bien una cultura del silencio. El vecino se da cuenta de ese escándalo, va, lo reprende, le da sus nalgadas y lo deja ahí, ¿no? Entonces llega, se acusa con la mamá y el papá, lejos de, lejos de, pues eso, ¿no? De ir a reclamarle al vecino, como haría cualquier latino, ¿no? Lo que hace es darle las gracias. Dice, va con el vecino que es mayor y le da las gracias por haber reprendido a su hijo y por haberle dado los golpes, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptamos una cosa en un lugar y por qué en otra se ve mal? Bueno, por las distintas morales, ¿no? Las distintas formas de haber aprendido ese conjunto de normas sobreentendidas que dan por hecho que eso es lo que está bien. Ujú. Claro que causó conflicto esto en la infancia de Yokoi Kenji porque pues obviamente poder fusionar las dos cosas toma su tiempo, ¿no? Las dos costumbres tan distintas, las dos culturas tan diferentes, toma su tiempo. Bien, pues se acabó el tiempo de aquí, precisamente estaba checando el reloj. Vamos a cerrar la sesión. Saludos, buenos días. Muy Maestra, interesante, pues estoy escuchando. Hola chicos, hola excelente maestra, buenos días. semana. Maestra, pues Buenos aprovecho, días. le mandé la Ahorita duda. entro nuevamente porque está interesante el tema. Ok, gracias maestra. Ahorita nos vemos.